Amigas y amigos, bienvenido al programa de Punto a Punto. En este espacio vamos a hablar sobre el tema de política, de historia, sociales, culturales, coyunturales y estructurales. A nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional. Esto para llevar otro tipo de análisis para la población de Santiago Atitlán. Acompáñanos todos los sábados y síguenos en nuestra página, en las redes sociales como AgTV y en nuestro canal de YouTube para poder ver y analizar, debatir diferentes temas que aquejan nuestra sociedad. Muchas gracias. ¿Cuánto sabemos de historia, economía y política? ¿Cuál es nuestra postura ante las injusticias sociales y la poca información que el gobierno nos proporciona? Ante ello, nuestra respuesta es fundamental. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Diálogos de construcción ciudadana, punto a punto, todos los sábados a partir de las 7 p.m. Solo por AgTV, Imagen Sutujil. Bienvenidos al programa de Punto a Punto. Acompáñenos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema La Revolución el 20 de octubre de 1944. Han pasado justamente 76 años de haber comenzado lo que es la primavera. 66 años que se terminó lo que es la primavera, los 10 años de oro. Muchos lo llaman de esa forma. Pero ¿qué pasó estos 10 años? ¿Qué estaba ocurriendo antes de la primavera? ¿Qué estaba pasando en el escenario internacional, políticamente y económicamente? En 1930 se dio lo que es la caída de la bolsa de Nueva York. Entonces, esto tuvo ciertos efectos en distintos países de Latinoamérica, inclusive Centroamérica. También en 1939-1944 fue la Segunda Guerra Mundial. Esta fecha tuvo ciertas consecuencias también políticamente en Guatemala. En 1930 a 1944 fue el periodo de Jorge Ubico. Jorge Ubico Castañeda es un dictador, es un político militar que empezó con una era democrática donde lograron ciertos avances políticos, por ejemplo, la construcción del Palacio Nacional, por ejemplo, la ley contra la vagancia, que obligaba a todos los ciudadanos a trabajar que no poseían tierras para trabajar más de 160 días para abrir carreteras. Empezó muy bien, pero terminó 2 periodos de dictadura. Por eso, en 1943 empezó una gran represión, una gran movimiento por parte de los ciudadanos, por parte de los universitarios, por parte de los campesinos, por parte de otras agrupaciones, asociaciones para poder derrocar el poder dictador totalitaria Jorge Ubico. En esa fecha, Jorge Ubico dio el poder a Ponce Baides, que estuvo en el poder 108 días. Entonces, en estos momentos para Guatemala fue un momento crítico políticamente y empezó lo que le llamamos el proceso democrático, el proceso electoral, donde llegó en el poder José Arévalo Bermejo. Llegó en el poder de una manera democrática, donde el 86.3% votaron por él. Llegó en el poder y lograron ciertos cambios, por ejemplo, el código de trabajo, por ejemplo, las escuelas tipo federación y el voto de los analfabetos y el voto de las mujeres. Son cambios contundentes para Guatemala. Y
Después de esto, llegó en el poder Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz Guzmán es originario de Quetzaltenango. Llegó en el poder 1951 a 1954. También tuvo que enfrentar al poder de Estados Unidos, de la CIA y de la United Fruit Company. En esta fecha se dio ciertas reformas, se llamó la reforma agraria. En esta fecha dio tierras a los campesinos y la CIA, los Estados Unidos, vio de malos ojos estas reformas y vio de que el gobierno de Arbenz contiene ciertas características de comunismo, ciertas características de socialista. Es importante analizar muchos acontecimientos. Por ejemplo, la caída de la maestra María Chinchilla en junio. Entonces, la valentía de esta mujer. Actualmente necesitamos líderes. Actualmente necesitamos personas como José Arévalo Bermejo que necesitan gobernar el país, que pueden gobernar democráticamente, conscientemente, con compromiso social para poder ver los desarrollos económicamente, socialmente, culturalmente y políticamente. Pero lamentablemente hemos tenido gobiernos corruptos, gobiernos que han violado el sistema democrático, gobiernos que realmente se han metido en grandes corrupciones. Necesitamos una María Chinchilla, una mujer que realmente lucha por los derechos humanos, que realmente lucha por un sistema democrático. Y también un Jacobo Arbenz, un valiente, un soldado del pueblo, que defendió el pueblo, que hizo lo mejor, que entregó su vida para su pueblo. Actualmente muchos gobiernos no han saqueado, muchos gobiernos han dado una bofetada al pueblo de Guatemala. Y es importante nosotros como ciudadanos reconocer eso. Es importante que nosotros que seamos conscientes en cada elección de votar de una manera responsable, de una manera libre por una persona que sabe, que es intelectual, que conoce la realidad política de nuestro país. De lo contrario, vamos a seguir en medio de esta crisis política. ¿Y dónde quedó lo que realmente logramos en 1944 y en 1954? ¿Dónde quedó eso? Es un avance democrático. 10 años de primavera donde se luchó por los derechos humanos, por la libertad. La libertad en mayúscula es necesario, la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación, que actualmente se ha violado estos derechos. Entonces, por hablar de la verdad, por hablar de los derechos humanos, por hablar de la transparencia, de la democracia y el Estado de Derecho, los opositores no van a estar felices. Los opositores van a desmantelar nuestras voces, pero los grandes líderes van a hacer grandes cambios, como lo hizo Bermejo, como lo hizo Arbenz. Arbenz, después de su renuncia, después de su discurso impactante y llamativa, su discurso en 1954, esta fecha fue una fecha para Guatemala de lágrimas. ¿Por qué de lágrimas? Porque 10 años de logro y que al final el pueblo de Guatemala dio la espalda a este soldado que es Jacobo Arbenz y tuvieron que sacar en Guatemala solo en calzoncillo. Entonces, solo en calzoncillo lo sacaron, siendo líder, siendo una persona que dio su vida por Guatemala, siendo el presidente. Por nosotros los ciudadanos, que siempre nos manifestamos a favor de la verdad, a favor de la justicia. ¿Cómo es posible que no nos van a hacer nosotros a desmantelar nuestras voces? A que nos declaren un grato, a que nos digan lo que nos digan, negativamente. ¿Cómo es posible? Nos van a tratar, nos van a humillar, pero tenemos esas convicciones bien firmes, dispuestos a luchar por la verdad, a estar a favor de la libertad, a favor de los derechos humanos. Ese es el camino. Por eso, estos líderes hicieron grandes cambios para Guatemala.
la revolución triunfó, pero lastimosamente llegamos en 1954, 1960 hasta el 96, vivimos un largo periodo de guerra, de conflicto armado. Y lo que fue en 2015 la caída del partido PP, Partido Patriota, con el expresidente Otto Pérez Molina. Igual otro logro para la democracia. Pero actualmente, 2020, ¿qué está pasando en Guatemala? ¿Cómo nosotros, los ciudadanos, vamos a enfrentar lo que los opositores nos van a callar, nos van a humillar, nos van a maltratar? Pero estamos dispuestos a luchar por la verdad. Por eso, aquí en Santiago Atitlán, ¿qué nos deja la revolución de 1944? ¿Qué cambios nos deja? ¿Qué cambios de pensamiento nos deja? ¿Qué vamos a afrontar aquí en adelante en Santiago Atitlán? Es necesario como ciudadanos ejercer nuestros derechos, a luchar por la transparencia, a luchar por la democracia local. Es muy importante. Por eso, como líderes, como intelectual, es importante hacer estas críticas, estos análisis para poder luchar siempre por la verdad. Y esta es la reflexión, lo que nos deja la revolución de 1944, 20 de octubre. Espero que el pueblo de Guatemala se unifica con un solo pensamiento de que ver a nuestros líderes en el poder, que gobiernan a favor del pueblo, para el pueblo. De lo contrario, vamos a seguir con estas crisis, con la corrupción, con lo que está pasando actualmente. Es muy lamentable. Por eso, mis queridos amigos, esto ha sido el día de hoy y esperamos que en las próximas poder analizar otros temas sociales y política que realmente acontece en nuestro país. Muchas gracias. Hasta una próxima.